Buenos días, bienvenidos a clases. Hoy nos corresponde abordar el tema de la crónica literaria. Recomendaciones: marcar la fecha, la semana y el tema en el cuaderno. Tomar apuntes de los conceptos más esenciales que van a observar durante todo el video. Entonces vamos a hacer una pequeña definición de qué es la crónica. Bueno, vamos a partir diciendo que la crónica es un género, como ya lo habíamos estudiado, que surgió a partir del acontecimiento que marcó la historia del continente de América, que fue el descubrimiento, consecuente a la conquista y la colonia. Entonces, surgió con el objetivo de informar a los reyes de los sucesos en los que estaban involucrados los conquistadores en torno a la llegada al Nuevo Mundo. Algunas veces cuentan lo que ven, en otras aparece la imaginación para tergiversar lo visto. En este sentido, esta afirmación quiere decir que la crónica, aunque relata hechos reales, en cierta medida está mediada por la interpretación de quien lo elaboró o de quien la escribió, en este caso los cronistas. Vamos a leer lo siguiente. Las crónicas son una mirada española al Nuevo Mundo, pues no se tienen en cuenta a los indígenas sin sus convicciones o pensamientos y mucho menos su espiritualidad, lo que contribuyó a los propósitos del dominio colonial sobre los indios y sus tierras. Ya hemos estudiado y hemos observado que un tipo de crónica fue esa que daba a conocer a los reyes católicos, quienes habían enviado, en este caso a Cristóbal Colón, a unos viajes de expedición. Al llegar al Nuevo Mundo, al llegar a las tierras de América, pues ellos observaron cómo eran las tradiciones, los comportamientos, la cultura en los que estaban inmersos los indios, llamémoslos así porque en la primera concepción ellos creían que habían llegado a India como tal. Entonces, esto hizo que a partir de las crónicas o a partir de esos hechos que se estaban narrando, se diera a conocer que indios tenían ciertos cultos y como también eran ellos, su forma de ser en el sentido de que eran muy nobles y eran muy fáciles de manipular. Fue un punto que aprovecharon los españoles para imponer su religión. Por consiguiente, es importante conocer cómo surgió la crónica, pero también cómo estaba formada, cuáles eran sus características. Inicialmente vamos a decir que la actitud del cronista en cuanto a la objetividad y la intencionalidad. Esto quiere decir que, como lo decía anteriormente, muchas de las crónicas estuvieran sometidas o estuvieran mediadas por la interpretación de quien las escribe, o sea, el cronista, y faltaba un poco pegarse a esa objetividad, es decir, la realidad o la verdad de los hechos. En ese tiempo se realizaba la crónica con la intención de informar simplemente. Segundo punto sería el tiempo. Usa una cronología explícita. Entonces vamos a partir de que este acontecimiento que marcó el continente de América pues tuvo 3 etapas, que fue el descubrimiento, la conquista y la colonia. Recrear o relatar nuevamente el descubrimiento de América, nos pegamos justamente a cómo sucedieron los hechos. Entonces ya hemos hecho ejercicios donde observamos imágenes y hemos creado nuestras propias versiones ajustándonos a lo que sucedió realmente. El tema histórico alrededor de las Indias occidentales, sobre paisajes, costumbres, hazañas conquistadoras, mitos y leyendas. Por lo que ellos narraban lo que habían encontrado en tanto a nivel geográfico, es decir, que habían visto en estas tierras, como era la fauna, la flora,
los alimentos que se encontraban, las cosechas, los frutos, las costumbres en este sentido pues de adoración a dioses que provenían de la naturaleza por parte de los indios o indígenas. Uso de recursos estilísticos como la descripción, epíteto e hipérbole. Si partimos al uso de estos recursos estilísticos, decimos que son narraciones que están cargadas de exageración, también de comparaciones, y lo más primordial son las descripciones, porque a partir de eso pues la intención era informar qué era lo que había sucedido en ese viaje de expedición y qué era lo que habían encontrado como tal a nivel geográfico, que en este caso pues encontraron un continente lleno de riquezas innumerables, desde entraban como los frutos, las plantas medicinales, desde otro aspecto pues las piedras preciosas y en este sentido pues minerales como el oro, y un lenguaje sencillo, al ser narraciones que contaban en un orden de tiempo lo que estaba sucediendo, pues no se usaban tanto ese lenguaje tan elaborado porque simplemente se tenía la intención de informar. Por otro lado, es importante resaltar que el narrador de la crónica es testigo y participa en las acciones que se está relatando. Por eso, los primeros cronistas fueron los españoles, quienes fueron los que observaron, los que estuvieron como de primera mano en ese contacto o en ese encuentro de mundos. Aunque se intentaban relatar apegados a la realidad, no olvidemos que también estaban llenas o estaban mediadas por lo fantástico. Las crónicas de soldados dan cuenta de sus enfrentamientos bélicos, ponderan la fuerza, la habilidad, la inteligencia del contrincante, los indígenas, para resaltar la victoria sobre ellos. En este sentido, estamos hablando ya del acontecimiento de la conquista como tal. Escrita por misioneros religiosos, justificaban la intervención en los pueblos como búsqueda de la verdad absoluta por medio de la religión. Lo ven como un mandato divino. En este sentido, pues vamos a encontrar que, como ya hemos tenido acceso o hemos visto, la crónica relataba o mostraba esa cara del indígena que era muy noble, y en ese sentido pues se dejaba imponer fácilmente las tradiciones, en este caso pues las creencias en un dios. Dentro del desarrollo de la crónica vamos a encontrar 3 etapas. Entonces la primera nos advierte sobre el contacto de los cronistas con el nuevo mundo de forma espontánea. Esta es aquella que nos narra o nos relata pues cómo fue la llegada, la primera impresión de los españoles después de sus largos viajes. Entonces, cómo fue ese acercamiento al pisar las tierras de América. En la segunda etapa vemos que la versión eclesiástica, en donde se condena el comportamiento injusto de los conquistadores. En este sentido, pues vemos también que dentro de esta crónica se expresa aquellos tratos que se les daban a los indios con respecto a la evangelización. Recordemos en los videos pasados que aquellos que no aceptaban la evangelización pues eran mutilados o asesinados, masacrados y sometidos a violencia. Y la tercera etapa dice: crónicas hechas por los mestizos. El autor trata de rescatar parte de la cultura indígena y los hábitos de los pocos sobrevivientes a la conquista española. Como observamos en el video anterior, cuando los españoles llegaron aquí al continente americano, pues se encontraron con un número de habitantes que, después de toda la situación de la conquista y la colonia, la población tuvo una disminución
ya que muchos de ellos morían por esfuerzo físico en los trabajos, por la esclavitud y también por algunas enfermedades que los españoles trajeron consigo a estas tierras. Entonces vamos a ver que en las 3 etapas, pues la última es una de las más importantes, ya que se da voz a los mestizos, que son la combinación entre las razas. En este ámbito podemos ver que se hace como la observación y el análisis de qué se conserva aún de la tradición que provenía de los españoles y la tradición que por herencia le correspondía al mestizo desde esa cultura indígena. Si vamos al caso puntualmente de las crónicas de Indias, vamos a rescatar que iniciaron con el famoso diario de a bordo de Cristóbal Colón, donde se describía de manera pormenorizada, o sea, de manera descriptiva o muy detallada, sus primeras impresiones en las Antillas, o sea, en las Américas. Estas descripciones inician una larga serie de crónicas dedicadas a la descripción de múltiples aspectos de la naturaleza y las culturas americanas. Esto quiere decir, pues, lo que observaron los españoles, en este caso Cristóbal Colón, cuando llegó a este continente. Desde las crónicas de Indias o la temática que proponían este tipo de crónicas, surgieron 2 grupos de cronistas. Entonces están los que habían estado en América o habían sido protagonistas de alguna de las hazañas de la conquista. Entonces, quienes estaban inmersos dentro de ese acontecimiento y tenían pues la libertad o el testimonio para transmitir esas vivencias o noticias que habían dejado pues el proceso de la colonia y la conquista. Por otro lado, el segundo grupo eran aquellos que elaboraron las obras reuniendo información a través de las noticias de otros, es decir, que recogieron los testimonios o las lecturas de otras personas que habían realizado sus informes oficiales o privados en lo que sucedió en ese encuentro del Nuevo Mundo. Para finalizar, pues debemos conocer quiénes eran los que elaboraban o quienes narraban esas historias. Entonces dice que al primer grupo pertenecen los descubridores, los soldados, los religiosos y funcionarios que desempeñaron algún papel dentro de ese proceso, es decir, la conquista o la colonia. Y en el segundo está la mayoría de los representantes de la historia oficial que escribieron desde sus despachos, aunque manejaron un caudal inmenso de información. En este sentido son las personas que no estuvieron presentes, pero sí estaban enteradas de primera mano de lo que estaba sucediendo en ese proceso de descubrimiento o colonización. Con el transcurso del tiempo y también atendiendo a las necesidades de retratar aquellos sucesos o acontecimientos históricos que han marcado la humanidad, la crónica ha tenido un cambio y se ha dividido dependiendo pues de la intencionalidad, del contenido, el enfoque, la forma como se expresa y también de qué tema o de qué territorio se está hablando. Vamos a empezar diciendo que ya la crónica literaria como tal es aquella que busca reseñar a través del tiempo los eventos históricos. En otro aspecto, vamos a decir que la crónica, por su versatilidad narrativa, ha sido pues usada en diferentes campos, partiendo desde lo histórico, literario y el periodístico. Entonces, es importante reconocer que a la hora de realizar una crónica debemos tener en cuenta el uso del lenguaje, qué palabras, qué tipo de recursos estilísticos vamos a usar para generar también un poco esa emotividad ante el lector y así narrar o contar los hechos que
deseamos transmitir. Recordemos que para poder realizar una crónica normalmente se suele tomar como el papel de testigo, es decir, que el que narra esta historia o el que cuenta cronológicamente los hechos pues ha sido parte, ¿no?, de ese suceso. No existen estructuras tradicionales como lo vemos entre el cuento, como inicio, nudo y desenlace, o en diferentes tipos de textos, pero sí es necesario encontrar dentro de la escritura de una crónica el título. Ya sabemos que todos los textos requieren de un título para generar una idea de lo que va a contener el texto. La presentación, es decir, un pequeño párrafo o una frase que pueda hacer que el lector se conecte o pueda tener un primer acercamiento acerca del tema que se va a desarrollar o el suceso que se va a narrar dentro de la crónica. El cuerpo, pues ya se cuentan los hechos como tal, lo que se quiere transmitir, y se entrelazan pues opiniones del autor como testigo del hecho. Se tiene que tener en cuenta la objetividad. En este sentido, pues tenemos que ser fieles a los acontecimientos o a esa realidad, para que no se vea permeado pues por la subjetividad o la interpretación. Finalmente, pues vamos a encontrar que ya para finalizar una crónica se debe hacer una síntesis de todo lo que se ha expuesto durante todo el texto. Entonces, esos son como los aspectos a nivel estructural que se debe tener en cuenta en la elaboración de una crónica. Como observamos en el mapa conceptual que vemos, entonces vamos a exponer cómo se clasifican los diversos tipos de crónica, haciendo claridad que estos son como tipos o criterios que nos sirven para identificar qué crónica queremos escribir o qué crónica estamos leyendo o a la que nos estamos acercando. Vamos a decir que la crónica va a estar mediada por la intencionalidad. Entonces vemos que hay 3 divisiones. La informativa, esta parte de relatar pues los acontecimientos concretamente cómo ocurrieron, une o está fijada en la versión real sin omitir opiniones o juicio de valor con respecto a lo que se quiere dar a conocer. Vamos al segundo, que es la interpretativa. Entonces decimos que están los hechos narrados, pero están acompañados de juicios de valor o de conclusiones. Por otro lado, pues vemos que hay una crónica de opinión. Entonces esta sí está mediado por la interpretación y por desarrollar un punto de vista con respecto a lo que se quiere transmitir dentro de la crónica. Siguiendo el mapa conceptual, vemos que la crónica también se clasifica de acuerdo al enfoque, es decir, vemos que hay una impresionista y esta está mediada por querer resaltar minuciosamente el entorno o recrear una atmósfera para que el lector tenga una conexión con esta narración. En este caso se desea como generar una impresión a través de las descripciones sin emitir algún juicio de valor o una interpretación por el autor. Seguimos con la expresionista, que es como lo contrario a lo que plantea. Entonces aquí sí se ve la óptica como tal del autor, cómo interpreta los hechos y los va analizando. Por otro lado, también se puede clasificar la crónica por el contenido. Entonces, de manera rápida, la crónica negra pues es aquella que desea exponer los acontecimientos
con un tono directo y severo. Es como la más acogida por los lectores. Estamos frente también a la crónica judicial que analiza implicaciones legales en hechos relacionados con algunos delitos. Entonces aquí se requiere un poco de ese lenguaje legal o ese lenguaje que está involucrado dentro de ámbitos, leyes o que tengan que ver con el desarrollo de la justicia. En este sentido, pues tenemos que tener en cuenta que lo que se dice en este tipo de crónicas pues debe tener una mayor seriedad para no llegar a causar sensacionalismo. Siguiendo el mapa, entonces vamos a encontrar también la crónica deportiva, pues que la misma palabra lo dice, es la que nos narra un poco pues también los sucesos o los hechos que han acompañado a los diferentes competidores de diversos deportes y pues cómo han llegado a ser reconocidos esos deportistas. Encontramos la de viaje, que son como narrar esas vivencias que han tenido los viajeros a diferentes tipos o destinos turísticos, con la intención pues también de hacer como recomendaciones a las personas. Considero que a nivel visual o audiovisual, vamos a llamarlo así, se ha encontrado diferentes youtubers que han querido hacer este tipo de crónicas, las que invitan de pronto a conocer lugares exóticos que tienen gran pues gastronomía y donde deja pues también reconocimiento acerca de lo que puede ofrecer el lugar como recreación y esparcimiento. Encontramos también la crónica social, que evalúa pues como asuntos de las personas en general, resalta pues las problemáticas con respecto a la sociedad o los grupos sociales. Y finalmente pues la política, que esta es como la que tiene mayor complejidad y dinamismo. Y ya para finalizar la explicación del mapa conceptual, vemos que la clasificación en tanto a la forma de exponer la información pues se da debido a que si se realiza de una manera exhaustiva, es decir, que se hace rigurosamente la narración o se investiga a profundidad el acontecimiento que se quiere narrar con el objetivo de hacer claridad al lector de lo que se está diciendo, es un poco objetivo y también pues veraz. Por otra parte también, si no se realiza un estudio crítico a profundidad o analítico y descriptivo a profundidad sobre el tema que se quiere dar a conocer dentro de la crónica, pues vemos que hay una opción, una forma de exponer esa información que se llama de pincelada. Entonces, que simplemente es como intentar hablar del tema pero no profundizando como tal. Y la desfasada, pues la que quiere bajo una óptica un poco crítica, poco convencional, entonces es ser transgresora a partir de lo que se quiere narrar o de lo que se quiere contar. Y pues la de espacio geográfico, pues la de local, es importantísimo ver pues de dónde se está narrando, desde qué punto. Si estamos hablando, un ejemplo, vamos a hacer una crónica del departamento del Valle del Cauca, si estamos hablando de una crónica de un país como Colombia, y si estamos hablando de una situación que está atravesando un país o un lugar diferente al que nosotros nos encontremos. Entonces, esta es la finalización de la clase de la crónica y también pues del tema de la literatura, del descubrimiento, la conquista y la colonia. Sigan las instrucciones que voy a dejar en la plataforma con respecto a las actividades que deben desarrollar para esta semana con este tema. Muchas gracias.